La ocasión por la que les hemos convocado hoy es una muy importante para nuestra institución, Sedimar, y por transición para el país, porque siguiendo la tradición, todo, el 100% de las acciones que Sedimar ejecuta se hacen pensando en que se traduzcan en el bienestar de todos los pacientes dominicanos o pacientes extranjeros que vienen a buscar alivio a sus dolencias en nuestro centro. Es una visita de reciprocidad de altas autoridades de la Universidad de Bolonia, que como ustedes saben, una delegación de Sedimar viajó hace varias semanas a Italia y en el marco solemne del Parlamento italiano en Roma firmamos un acuerdo, convenio entre la Universidad de Bolonia, la universidad más antigua del mundo, y nuestro centro Sedimar. Esta visita está encabezada por la profesora Rafaela Campaner, que es vicerrectora encargada de Relaciones Internacionales de la Universidad de Bolonia, el profesor Davide Pacini, que es el jefe de cirugía cardiovascular y una de las grandes autoridades mundiales en cirugía de aorta. El doctor Herrera le dará más detalles. Y el doctor Marco Pagliaro, que es cirujano cardiovascular también de la Universidad de Bolonia, con una subespecialidad en los aspectos quirúrgicos de la insuficiencia cardíaca y de trasplantes cardíacos. Estamos hablando que el Departamento de Cirugía Cardiovascular de la Universidad de Bolonia es uno de los principales de Europa, quizás el principal de Italia, y a nivel mundial, por ejemplo, las propias estadísticas norteamericanas colocan el trasplante cardíaco en lugar número 22 a la Universidad de Bolonia. El doctor Pacini es miembro de la Comisión de la Sociedad de Cirujanos Torácicos Norteamericanos, siendo italiano, no norteamericano, que hace las guías de cirugía cardiotorácica. Y ustedes saben que los americanos son un poco celosos en incluir a no nativos de su tierra en la elaboración de documentos científicos de ese nivel. Yo quiero enfatizar que en los últimos años, sobre todo en la medida en que se ha ido incrementando en nuestro país la seguridad social, la labor social que Sedimar ejercía desde el principio fue una de las premisas bajo las cuales el doctor Juan Manuel Taveras creó esta institución, pues se ha ido incrementando junto con la seguridad social, puesto que muchos más pacientes de escasos recursos son hoy asegurados. Nosotros tenemos una población asegurada que se acerca al 90% de la población nacional, y así la mayoría de nuestros pacientes no solo
en cardiología y cirugía cardiovascular, pero incluido estas dos especialidades, por supuesto, son pacientes asegurados, y de esos pacientes asegurados, la enorme mayoría son del seguro estatal, de SENASA. Eso no quita que al mismo tiempo, sin querer intentar ser profeta en mi tierra, pero por la calidad que se nos reconoce, tenemos al mismo tiempo tipo de pacientes diferentes, pacientes privados o pacientes con seguros internacionales o seguros premium, lo que nos hace tal vez el único centro en el país donde usted puede ver en una cama interno, luego de una compleja cirugía cardiovascular, por ejemplo, a un diplomático, un empresario o un alto funcionario del gobierno, y en la cama de al lado está un simple obrero de una industria de manufactura textil, solo para citar un ejemplo. Y los dos fueron operados por el mismo equipo y están siendo tratados por los mismos médicos y con los mismos medios. Eso para apuntalar mi introducción de que la gran importancia que reviste este acuerdo se basa fundamentalmente en que redundará en un gran beneficio para el país. Y nosotros nos sentimos extremadamente orgullosos de que en conjunción con nuestra embajada en Italia, nuestra embajada en Roma, hayamos logrado un acuerdo de esta magnitud, un acuerdo de un calibre del que, si nos hubiesen preguntado unos meses antes, no habríamos pensado que esto estaría sucediendo. Así que, you're most welcome, the three of you. Dr. Herrera is going to say some words, and then you'll have the mics for you to talk to the press guys, and they'll probably come with some questions. Le decía que el doctor Herrera va a conversar ahora y que luego ellos, si tienen algo que decir, harán sus declaraciones y que luego estaremos abiertos a cualquier pregunta que ustedes quisieran hacer. Gracias. Gracias, Jorge. Buenos días. Yo soy el doctor César Herrera, director de este centro cardiovascular. Muchísimas gracias por ustedes seguir cumpliendo el rol que hacen de educar a la población e informar al público nacional. No voy a repetir lo que el doctor Marte ha dicho, pero enfatizo de nuevo dos cosas. Uno, el beneficio que nuestro país va a recibir de este acuerdo. Y segundo, el agradecimiento a sendas embajadas dominicanas en Roma, tanto la embajada en la Santa Sede como la embajada en Roma ante el gobierno de Italia. Fíjense, ustedes se preguntarán qué tiene que ver una universidad y un hospital de primera línea como la Universidad de Bolonia con los dominicanos. Tiene muchísimo que ver. Cuando hablamos de salud y enfermedad, hablamos de tres ejes fundamentales. Uno es la atención directa de salud, los tratamientos, los diagnósticos, las medicinas, las cirugías. Segundo, la educación, porque los médicos, la medicina es una especialidad que nunca termina, todos los días cambia, hay que estar actualizándose, y sobre todo los que tenemos el pelo blanco sabemos que no vamos a estar aquí para siempre, y por ende hay que educar a los que vienen detrás. Y el tercer eje de esa tríada es la investigación. ¿Por qué la investigación? Por la misma razón, la ciencia cambia todos los días, y la investigación puede ir de algo tan complejo como estudiar las células hasta algo tan simple como entender qué pasa con la hipertensión en la República Dominicana. Entonces, este acuerdo envuelve esos tres aspectos. Nosotros entendemos que en un país como el nuestro, la República Dominicana,
está rankeada lamentablemente entre los 3 países del área del Caribe y Centroamérica con la tasa más alta de enfermedades cardíacas, luego de Haití y de una islita que se llama Surinam. ¿Por qué hace 30, 40 años no se hablaba tanto de la enfermedad del corazón y ahora sí? Porque ha ocurrido lo que se llama en la ciencia de salud, de epidemiología, ha ocurrido lo que se llama la transición epidemiológica. Países como el nuestro y muchos otros países en vía de desarrollo dejaron atrás las enfermedades transmisibles, infecciosas, diarreas, neumonías, etc. Y lamentablemente con el desarrollo, entre comillas, empezamos a adquirir las enfermedades del primer mundo. ¿Y cuáles son las enfermedades prevalentes en los países desarrollados que matan más personas? Primero el corazón y segundo los cánceres. Hoy día en República Dominicana esas son nuestras grandes epidemias. Sí aparece el cólera, que aparece el dengue, que aparece el COVID ahora, pero sigue siendo la cardiología, las enfermedades cardíacas y las oncológicas, el cáncer, las 2 primeras. Entonces ahí viene el primer contexto real para un paciente dominicano. ¿Cómo abordar las enfermedades cardíacas? ¿Cómo abordar nuestros problemas? En primer lugar, las enfermedades de la aorta, que es una de las especialidades de los colegas que nos visitan. La aorta es el tubo, la arteria principal que sale del corazón y reparte la sangre por todo el cuerpo. Las enfermedades de la aorta están causadas sobre todo, primero que nada, por la hipertensión, por la presión alta. Y la República Dominicana tiene una tasa de hipertensión más alta que muchísimos países del mundo. 34-35% de los dominicanos, más de 1/3 parte de nosotros, somos hipertensos. Que sepamos, porque hay un montón de gente que no se la ha chequeado o no ha ido al médico. Y si ese es el primer factor predisponente que motiva la enfermedad de la pared de la aorta, pues evidentemente eso es una enfermedad importantísima para un medio común de nosotros. Y hay muchas patologías, muchas enfermedades de la aorta que ustedes me preguntarán luego si quieren. Se rompe la aorta, eso se llama disección aguda, letal potencialmente, se dilata, aneurismas, etc. La segunda enfermedad relevante a todo esto es lo que se llama la insuficiencia cardíaca. El corazón es una bomba, a pesar de alojar el amor y los sentimientos, sigue siendo una bomba, ¿verdad? A cargo de mandar la sangre por todo el cuerpo. Esa bomba, el ventrículo, se debilita, se afecta con un montón de enfermedades. La misma hipertensión, por ejemplo, las enfermedades de las arterias del corazón, las coronarias, enfermedades de las válvulas. Esa condición que va debilitando el corazón impacta en la vida del paciente, cómo se siente, le causa fatiga, dificultad para respirar, no puede trabajar y la persona puede morir. Pues la insuficiencia cardíaca en el mundo y en particular en Estados Unidos es una de las causas principales de enfermedad y muerte cardíaca. Y es una condición costosísima, de hecho es la más costosa en los Estados Unidos, porque requiere múltiples hospitalizaciones y tratamientos muy complejos, que van desde pastillas, medicinas, marcapasos especiales para resincronizar el corazón o para prevenir arritmias, hasta corazón artificial mecánico con unos dispositivos que se llaman de asistencia ventricular, son unos aparatitos mecánicos que se insertan quirúrgicamente en la piel, en el tórax, hasta llegar a trasplante, que ya es la fase final. En nuestro país tenemos mucha insuficiencia cardíaca. El 15 de mayo tenemos un registro que hemos presentado los resultados en congresos norteamericanos y hemos visto que la población con falla cardíaca, insuficiencia cardíaca, tiende a ser más joven que lo que se reporta en Estados Unidos y Europa. Estos colegas que están aquí presentes hoy son especialistas en estas áreas y han decidido compartir con nosotros sus experiencias y nosotros aprender de ellos, sobre todo enfocados en esas 2 áreas. A partir de esa tríada que les dije hace un rato, que es la atención al paciente, la educación y la investigación. Yo le voy a pedir a cada uno de ellos que comenten algo. Nuestro equipo de Relaciones Públicas aquí de Sedimar le podrá traducir luego a ustedes las respuestas al español y entonces luego cerramos esta parte para que ustedes nos pregunten lo que consideran. Profesora, maybe you want to make a comment about how does the university sees the impact of this agreement for the people and the country? Thank you so much. Good morning, everybody. I do apologize, my Spanish is not good enough, so I will just make a few remarks in English. I'm very glad to be here, and I send also the greetings of the rector of the University of Bologna, Professor Giovanni Molari.
The university is very, very glad to be involved in this exchange, in this agreement. Dr. Herrera was mentioning three things. He was mentioning research, education, and then clinical medicine. The University of Bologna, as it has already been recalled, is the oldest university in the Western world, and we rely heavily on our tradition, but at the same time try to be always at the forefront of research. And medicine is no doubt one of the fields who has been having a very, very, let's say, unprecedented fast pace in the last few decades, and we are very glad and happily so. So the University of Bologna is at the forefront of medical research. Our School of Medicine is absolutely one of the top in the country, but also worldwide, as it was already stressed, and we are very happy and proud of having colleagues as the ones present here today, who are really prominent scholars in medicine, and in this specific case in fields such as heart failure and heart surgery. Research for the University of Bologna is, for obvious reasons, one of our core missions. Universities are the loci in which scientific knowledge is elaborated, in which it is pursued, in which it is constructed and disseminated. Our second mission is education, so we're really glad about this exchange because we can share knowledge on the forefront of research in medicine, but also we can share it in terms of education of scholars and new generations in both countries, as a matter of fact. The University of Bologna is very strongly committed in always keeping research and education as close as possible. We firmly believe that we can educate new generations of scholars and new generations, in this case, of medical doctors, insofar as our colleagues are able to transfer the research as quickly as possible into the education of new medical doctors. So this agreement for us is important, both in terms of the research we can share and build together, further build together, and in terms of sharing this education also in terms of education for further medical doctors and further figures. But not only that, as it was already emphasized, when we talk about medicine, we talk about a field which has a very strong impact for all of us. It's an issue which is relevant for each single individual and for all populations all over the places. These days at the University of Bologna, but I would say in the academic institutions, also in a more general sense, we really think that social engagement, social commitment are part and parcel of what we do on a daily basis. We build knowledge, we share it, and it is so because we want knowledge to be beneficial at a social level, in a social context. So again, this is beneficial for the public health and the health of the population in our country, but also it has a very strong international dimension, and this is why we are here. Health is important in all contexts, in all social contexts, so it is the case to be important in Italy and in all the countries we work with. And I leave the floor to Professor Pacini. Gracias. El doctor Davide me gustaría que comente sobre, él es cirujano, y en medicina se tiende a separar lo que hace un cirujano y un médico clínico. Yo quisiera que él me comente qué importancia tiene la relación entre los cirujanos y los cardiólogos clínicos, específicamente en las enfermedades del corazón. ¿Cómo ocurre esa conexión? So, I'm sorry, as Professor Sacampanera, I'm not good enough in Spanish, and I will answer in English. As you know, it's really important right now to collaborate between the specialty. If we have to take a decision regarding a patient, you have to share your knowledge with your colleagues. You cannot make your own very important decision for a very complex disease, like aortic disease or like heart failure. So you have to collaborate very close to the other disciplines. Means you have to stay close to each other with the cardiologists that are not the enemies, but are your friends
taking care of the patients, and also anesthesiologists, also radiologists, also interventional radiologists, because with all the knowledge that each discipline has, you are able to treat such kind of complex disease. Muy bien, fíjense lo complejo que es tratar a un paciente cardíaco, ¿no? De las múltiples especialidades. Yo creo que quizás ahora vale la pena que ustedes nos hagan preguntas y también el doctor Pagliaro pueda también responder las preguntas. Así que no sé qué te parece, Altagracia, si tienen algunas preguntas ustedes de la índole que sea respecto al tema. Una preguntita, doctor. Es importante añadir algo que se me quedó, que la importancia de este acuerdo no solamente la estamos percibiendo en SEDIMAT o la clase médica, sino que de aquí nosotros vamos a corresponder a una invitación de nuestro señor presidente, que también le ha dado una magnitud importante a este intercambio y que va a recibir en Palacio a la delegación de visitantes junto con el grupo de SEDIMAT y los embajadores en Italia, porque en Roma coinciden 3 embajadores y les va a ofrecer un almuerzo porque el presidente está muy consciente de la importancia de lo que está sucediendo. Eso es hoy. Sí. Okay. Doctor, yo quería preguntarle sobre este acuerdo, ya que se firmó ya hace un tiempo, ¿qué significa en la parte de intervención? El doctor Herrera hablaba de los 3 renglones en que se va a desarrollar este acuerdo. En la parte de intervención, pacientes dominicanos que presenten estas condiciones, ¿se van a operar en SEDIMAT? ¿Va a venir equipo de allá a colaborar con ustedes? ¿Puede un paciente que tenga una condición que SEDIMAT diga, bueno, podemos mandarlo a Italia? O sea, ¿abarca esa situación el acuerdo, doctor? Y la otra pregunta es, para no interrumpirme, las técnicas novedosas que se tienen para intervenir aorta, antes de que ese paciente llegue al trasplante. Excelente. Voy a responder la primera pregunta y la segunda voy a pedirle al profesor Pagliaro que la responda. Nosotros en SEDIMAT, nuestro país dispone de muchos médicos y muchas instituciones de calidad. Voy a hablar a nombre de la que yo conozco, que es la nuestra. Nosotros tenemos acá un equipo multidisciplinario, específicamente en las condiciones que estamos hablando, de enfermedades de la aorta, donde hacemos de manera rutinaria casos complejos. Tenemos un equipo de anestesia de primera línea, un equipo de cuidados intensivos, el equipo de perfusión, esos son los técnicos y enfermeras que se encargan de poner la máquina de circulación extracorpórea mientras el corazón está parado durante la cirugía. Todo eso lo tenemos aquí. Obviamente siempre se debe aprender más y siempre uno está dispuesto a aprender más. Este acuerdo nos va a facilitar educación con la visita de nuestros colegas desde Italia hacia acá. Esos pacientes dominicanos que necesiten intervención se pueden operar y se van a operar y se continuarán operando perfectamente bien. Ahora, vamos a aprender cosas nuevas de ellos, porque como decía, la ciencia va cambiando, técnicas nuevas, y por eso les quiero preguntar al doctor Pagliaro que nos mencione algunas de ellas. If you can mention some of the new techniques for treatment of aortic disease and heart failure. That was the question. Doctor, ayúdenos con la traducción, doctor. Puedes hablar en italiano o en inglés, como quieras. Intanto ringrazio il dottor Herrera, il dottor Mark per l'invito e per l'occasione. Certamente, come lei ha anticipato, questa potremmo definirla un'alleanza terapeutica, una condivisione sicuramente delle conoscenze già acquisite e delle esperienze pregresse di entrambi i centri, proiettati verso lo sviluppo di una collaborazione che certamente porterà una migliore cura per i pazienti che vengono già trattati in maniera eccellente dall'art team che noi abbiamo conosciuto in SEDIMAT e che il dottor Herrera e il dottor Marta rappresentano. In merito all'apporto che l'Università di Bologna e la cardiochirurgia diretta dal professor Pacini possono dare a questo contributo e la condivisione certamente delle strategie chirurgiche e delle nuove tecnologie che vengono utilizzate in Bologna e che possono
e per le quali possiamo condividere e scambiare informazioni a disposizione di entrambi i centri. Questo riguardano la sfida di questo secolo, perché la scienza è condivisione e la condivisione nasce dall'esperienza di tutti i giorni e riguarda soprattutto la chirurgia alternativa al trapianto cardiaco e il trapianto cardiaco nella malattia dello scompenso, perché la popolazione viene curata sempre meglio e invecchia sempre di più e quindi non abbiamo a disposizione soltanto le risorse che possiamo avere attraverso un trapianto cardiaco, ma è necessario integrare una chirurgia capace di rendere il cuore claudicante, migliore e che possa dare poi una vita sempre più accettabile al paziente che ne soffre, che invecchia sempre più in Italia come nella Repubblica Dominicana. Pertanto, per quanto riguarda la patologia dell'aorta, oggi sempre più il concetto di ARTIM è esportato anche in questo trattamento. Purtroppo l'aorta può metterci di fronte non solo a una condizione cronica come la chirurgia dello scompenso cardiaco, ma può metterci di fronte a una situazione di emergenza. E quello che noi abbiamo riscontrato in CEDIMAP è la perfetta integrazione nella team dei professionisti. Certamente in Italia e a Bologna abbiamo affrontato anche noi recentemente il problema dell'integrazione di tutte le strutture che devono in qualche modo afferire a un centro del livello e del prestigio del CEDIMAP. Questo significa coordinamento, significa integrazione, scambio delle informazioni rapide, perché è una patologia anche rapidamente evolutiva. Quindi tutto quella che è la sfida di questo secolo, che già stiamo cercando di affrontare e migliorare in Bologna, credo che sia assolutamente importante e fondamentale anche per la Repubblica Dominicana seguire lo stesso percorso di integrazione di tutte le risorse. Noi crediamo fondamentalmente che il dialogo tra le istituzioni e i professionisti sia lo scenario futuro che dobbiamo auspicare, perché è impossibile poter beneficiare delle alte professionalità che ci sono senza che ci sia il terreno fertile per una collaborazione che riguarda tutta la Repubblica Dominicana e non solo questo importantissimo centro. Doctor, ¿por qué Existen dos, perdóname, sí, está bien. dos puntos que se enfatizaron fueron, uno, que no es solamente tecnología ni técnicas quirúrgicas ni de tratamiento. Las principales son, en el caso de la cirugía de aorta, son injertos de material artificial que se llaman prótesis, donde la aorta, ese tubo, se corta donde está afectada y se ponen estos injertos, muchos de los cuales se parecen prácticamente igual a los tejidos normales del cuerpo. Además de eso, la válvula aórtica, que es la que abre y cierra la salida y la entrada de la sangre al corazón, en muchos de estos casos se enferma. Y las nuevas técnicas quirúrgicas lo que hacen es favorecer que se preserve la válvula natural del paciente y no tener que reemplazarla. Además de eso, hay procedimientos percutáneos mínimamente invasivos cuando la aorta se enferma y se rompe, que se pueden utilizar y emplear sin necesidad de abrir el tórax y el abdomen con una cirugía abierta. Esos son los tres progresos más grandes técnicos en la parte de la cirugía de aorta. En la parte de la insuficiencia cardíaca, ya mencioné los dispositivos mecánicos, son unos aparatitos que llaman dispositivos de asistencia ventricular. Es un corazoncito mecánico que funciona con baterías, que se pone debajo del tórax y la persona lleva una batería y camina como si nada pasara. Y eso se utiliza ya sea para que el corazón se mejore luego de un episodio de injuria o daño y se espera que se mejore permanentemente y se quita el aparatito, o en preparación para un posible trasplante. Pero además de la técnica, lo que enfatizó mucho el doctor es que la innovación en este campo es la integración de múltiples disciplinas. Hasta hace un tiempo las especialidades médicas, incluyendo la cardiología, estaban demasiado ramificadas y cada quien hacía lo suyo.
Hoy día ese concepto que se llama el Heart Team, el equipo cardíaco, es que el anestesiólogo, la enfermera, el profesionista, el cirujano, el cardiólogo, el que hace imágenes, todo el mundo participe en la atención del paciente. Y ustedes pensarán que eso es algo lógico, que siempre ha existido, sin embargo no ha sido así. Así que esos son los dos avances más importantes que tanto nosotros tratamos de hacer el día a día, pero sobre todo ellos que tienen mucho más recursos que nosotros. Doctor, usted mencionó que nosotros estamos de los primeros lugares, ocupamos uno de los primeros lugares en afecciones cardíacas en personas cada vez más jóvenes. Si eso será un tema de investigación, tanto para los italianos como para los chefs, ¿y por qué ustedes así, redondeando, creen que eso está pasando? Pregunta excelente. Bueno, primero que nada, la República Dominicana es un país joven, ¿verdad? Somos jóvenes. En el sentido de estadística es un país joven. Y por ende, lamentablemente, la población joven se va a afectar de todas las enfermedades. Esa transición que yo decía hace un rato del desarrollo implica que lamentablemente hoy día el estrés y la vida rápida ha promovido la comida chatarra. Primer problema. No se puede ir a la casa a sentarse a pasarse 2 horas, ni dormir la siesta, hay que trabajar rápido y comer lo que aparezca en la calle, y lo que aparece rápido en la calle es lo que es menos sano. Segundo, eso conlleva a que haya una vida más sedentaria, que la gente dedique menos tiempo a sí misma y al ejercicio y a la pérdida de peso. Tercero, lamentablemente el uso de sustancias nocivas, particularmente en los jóvenes, que no solamente incluye alcohol, sino todo tipo de químicos que nosotros sabemos son muy perjudiciales. Lamentablemente eso está azotando a la población joven. Nosotros hemos visto casos aquí de pacientes con enfermedad aórtica, musculosos, con cuadritos, que llegan porque están tomando todo tipo de esteroides y cuantas cosas ustedes se imaginen, y eso va directo al corazón. Habrán algunos factores genéticos también que no hemos investigado, ¿verdad? ¿Por qué hay más hipertensión en República Dominicana que en Cuba o en Puerto Rico o Guatemala? No sabemos. La dieta de nosotros es muy salada, lo sabemos, pero no es solamente la dieta. Y ahí viene tu pregunta. Hay que hacer investigación de qué cosas en nuestro país hay que hacer mejor o no. Por ejemplo, las medicinas de la presión en Alemania pueden actuar diferente que en la República Dominicana. La patología de la aorta, no sabemos en nuestro país cuánta gente se muere de la enfermedad de aorta. Hay mucha gente que se muere porque es un infarto o se muere en su casa, pero no sabemos qué pasó. Y entender eso a través de registros, que es una de las ideas que tenemos, de registrar eso, es la primera manera, el primer paso para entender qué hacer. Si no sabemos lo que está pasando, no podemos corregirlo. Y puedo seguir hablando de muchas cosas más, incluyendo el infarto, pero en sentido general esas son las explicaciones. Sí hemos visto menos cigarrillos, en el país se fuma menos, y qué bueno, yo creo que tiene que ver con la educación y también con el tema de los costos, pero lamentablemente hay otras cosas negativas y tóxicas que están aumentando en su frecuencia en el uso. Yo creo que es importante añadir otra causa, dentro de muchas que faltan, que es que nosotros tenemos una alta incidencia de cardiopatías congénitas, de niños que nacen con problemas del corazón. Muchos de ellos se mueren en el primer año, y de hecho alrededor del 20% de nuestra mortalidad infantil, que es el problema principal de salud de este país, se debe a cardiopatías congénitas. Pero muchos otros no mueren, sino que llegan a la adolescencia, a la adultez, y ahí es donde se presenta el problema clínico. Y eso es también muy frecuente. Y por eso CEDIMAR ha inaugurado la primera clínica en el país de enfermedad cardíaca congénita del adulto. Porque esos pacientes, aunque nacieron con una enfermedad del corazón, frecuentemente vienen padeciéndolas o muriéndose ya después de ser adultos jóvenes. Nosotros, yo añadiría, el doctor Herrera contestó a la pregunta tuya, Doris, que nosotros tratamos y tenemos, creo, los mejores equipos en todas las especialidades. Porque estamos hablando de cirugía cardiovascular y que eso se seguirá operando aquí. Pero yo insisto en un término central a todo esto.
tradición. El doctor Pacini está considerado entre los 3 primeros cirujanos del mundo en cirugía de aorta. O sea que definitivamente deberíamos de beneficiarnos, asociarnos con él. Y les adelanto algo que se sale ya de esto. CEDIMAT está en una campaña agresiva de asociaciones similares con entidades de alto prestigio a nivel internacional, con las mismas intenciones que hemos declarado hoy. Mejorar la atención, la calidad de la salud en la República Dominicana. Gracias, doctor. Una pregunta, gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Por su asistencia.